Exactamente a las 11:47 de la mañana, bajo un cielo limpio sobre el desierto iraní, 18 Boeing F-47 cruzan la frontera a Mach 2,4 y 40.000 pies de altitud. No hay declaración de guerra, no hay ultimátum diplomático, no hay una cadena pública de amenazas previas. Solo 18 aviones de sexta generación entrando en silencio operativo hacia el interior de un país que lleva años excavando su supervivencia militar bajo montañas, roca y hormigón armado. Pero lo más inquietante no es que esos aviones entren, lo verdaderamente inquietante es lo que van buscando, porque no van hacia pistas de aterrizaje, no van hacia hangares, no van hacia baterías visibles en superficie, van hacia algo mucho más difícil de destruir y mucho más peligroso de dejar intacto. Van hacia complejos enterrados, hacia instalaciones diseñadas para seguir operando incluso si el cielo de arriba ya ha sido perdido, hacia el tipo de infraestructura que no se construye para una escaramuza, sino para sobrevivir a la peor guerra imaginable. Y antes de seguir, conviene dejar algo claro. Lo que estás escuchando es una recreación hipotética basada en sistemas, doctrinas y realidades estratégicas conocidas. No estamos describiendo un hecho confirmado, sino un escenario posible, construido sobre una pregunta que hoy obsesiona a cualquier planificador militar serio. Si los objetivos más sensibles ya no están a la vista, sino enterrados a gran profundidad, ¿cómo se destruyen de verdad? Esa pregunta no es teórica. Irán lleva años moviendo parte de su infraestructura crítica hacia complejos protegidos, enterrados o repartidos en redes de túneles. La lógica es evidente. Si tu rival domina el aire, lo primero que intentas hacer es negar objetivos fáciles. Lo segundo es endurecer los importantes. Y lo tercero es enterrar los decisivos. Por eso, cuando se habla de Irán, no se habla solo de aviones, misiles o drones. Se habla también de montañas perforadas, accesos blindados, galerías internas, nodos de mando y reservas protegidas contra una campaña aérea convencional. No es casualidad que nombres como Fordow o Natanz aparezcan una y otra vez cuando se discute sobre objetivos subterráneos. La propia IAEA ha descrito a Fordow como una instalación de enriquecimiento ubicada profundamente dentro de una montaña en el centro de Irán, y también ha documentado el carácter subterráneo de partes clave de Natanz. Tras los ataques de junio de 2025, la agencia dejó claro que evaluar el daño interno en Fordow no era sencillo precisamente por su ubicación enterrada y la naturaleza penetrante de las municiones utilizadas. Eso cambia por completo la lógica del combate. Destruir un objetivo en superficie es, dentro de lo terrible que suena, un problema relativamente comprensible. Detectas, identificas, asignas munición y golpeas. Destruir una base subterránea es otra cosa. Ahí no basta con acertar el punto. Hay que entender la geometría del complejo, la profundidad real, las capas de protección, el grosor del hormigón, el comportamiento de la roca, la red eléctrica, la ventilación, las rutas de escape, las entradas secundarias y, sobre todo, la diferencia entre destruir un edificio y matar una capacidad militar. Porque una instalación enterrada puede quedar aparentemente en pie y, sin embargo, estar militarmente muerta. Ese es el detalle que cambia toda la historia. A veces no hace falta pulverizar cada metro del interior. A veces basta con arrancarle el aire, la energía, las comunicaciones, los accesos y la posibilidad de mover material o personal dentro de plazos útiles. Una base enterrada no deja de existir cuando se agrieta. Deja de ser útil cuando se convierte en una tumba logística. Y aquí entra el F-47. Públicamente sabemos muy poco, y eso ya dice muchísimo. La Fuerza Aérea de Estados Unidos anunció en marzo de 2025 que Boeing había recibido el contrato del Next Generation Air Dominance, designando al F-47 como el primer caza de sexta generación del servicio. La propia USAF lo presentó como una plataforma pensada para combinar sigilo de nueva generación, fusión de sensores y capacidad de ataque de largo alcance, mientras Boeing dejó claro que los detalles técnicos siguen clasificados. Eso significa que, en un escenario como este, el verdadero terror del F-47 no está solo en la velocidad o en la forma de su fuselaje, está en que puede convertirse en el cerebro volador de todo el ataque. Un nodo que entra primero, ve antes, clasifica mejor, comparte datos más deprisa y le quita a la defensa rival lo único que necesita para sobrevivir: tiempo. Porque las guerras modernas no las gana siempre quien tiene la bomba más grande. Muchas veces las gana quien comprime más la cadena entre detectar, decidir y destruir. En esta recreación, los 18 F-47 no vuelan como 18 cazas aislados, vuelan como una sola red ofensiva. Se reparten funciones. Unos penetran más al norte para mapear emisiones y localizar radares que solo se encienden a ráfagas breves. Otros barren rutas de aproximación y construyen una imagen térmica del terreno. Otros se encargan de la ceguera electrónica, de generar ruido donde conviene y silencio donde más duele.
Y los más adelantados son los que buscan la firma que realmente importa, la huella técnica de un complejo enterrado que está vivo por dentro aunque desde fuera parezca roca muda. A las 11:49 los primeros indicios empiezan a encajar. No se trata de una base cualquiera, bajo la montaña hay actividad. El patrón térmico en ciertos puntos del relieve no coincide con el entorno. Hay respiraderos que expulsan un calor mínimo pero constante. Hay picos de consumo eléctrico en una franja que no tendría sentido si solo fuera una instalación pasiva. Hay comunicaciones de muy baja potencia y muy corta duración, suficientes para pensar en un protocolo interno de seguridad. Lo que para un satélite comercial sería apenas una montaña más, para una red de combate de sexta generación empieza a convertirse en un organismo identificable. Y entonces aparece la pieza decisiva, las entradas. No una, sino varias. Una principal, diseñada para movimiento logístico pesado. Dos secundarias, probablemente para personal y mantenimiento. Y al menos un acceso auxiliar cuya única misión parece ser asegurar redundancia si el resto queda bloqueado. Ese es uno de los errores más comunes al imaginar bases subterráneas. Pensamos en una cueva blindada. La realidad es mucho peor, son sistemas. Y cualquier sistema, por muy profundo que esté, necesita respirar, alimentarse, comunicarse y mover cosas dentro y fuera. Irán confía en la profundidad. Y tiene motivos. Durante años, la gran obsesión de cualquier potencia con superioridad aérea ha sido precisamente cómo neutralizar instalaciones endurecidas y profundamente enterradas. La Massive Ordnance Penetrator, la GBU-57, nació para ese problema exacto, y la propia Fuerza Aérea la describe como un sistema pensado para alcanzar y destruir armas de destrucción masiva ubicadas en instalaciones muy protegidas. Fuentes oficiales de la USAF también la han vinculado públicamente al B-2 y a operaciones reales contra objetivos iraníes enterrados. Pero aquí hay un matiz decisivo. Mucha gente imagina que la clave de estos ataques es solo la bomba. No. La clave real es el sistema completo que permite que esa bomba llegue al punto correcto, en el momento correcto, con la geometría correcta y contra el punto correcto del complejo. Un penetrador mal colocado puede abrir un cráter espectacular y no matar la capacidad. Un penetrador bien empleado puede no parecer cinematográfico desde fuera y, sin embargo, dejar inservible todo lo que importa dentro. A las 11:52, la defensa aérea iraní empieza a notar que algo no encaja, no porque haya visto a los F-47, sino precisamente porque no los ha visto. Hay pequeñas inconsistencias. Pérdidas intermitentes de imagen en determinados sectores, ecos que aparecen y desaparecen demasiado deprisa, un radar que recibe datos que no casan con el resto de la red, otro que deja de responder durante segundos críticos, nada concluyente por sí solo, todo alarmante cuando se junta. Es la peor sensación posible para una defensa aérea, sospechar que el enemigo ya está dentro sin saber todavía por dónde. A las 11:54 la operación cambia de fase. Los F-47 más cercanos al objetivo terminan de construir la solución de ataque. Ya no se trata de encontrar la montaña correcta. Ahora se trata de decidir cómo matar el complejo. Y esa decisión no se hace pensando en una explosión bonita, sino en una secuencia. Primero hay que aislar, luego hay que desorganizar. Después hay que golpear profundidad. Y al final hay que impedir reparación, rescate o reactivación rápida. Si fallas cualquiera de esas fases, la base puede volver a vivir antes de lo que imaginas. En el interior del complejo, nadie sabe todavía que la ventana ya se cerró. El personal de mantenimiento sigue con sus rutinas. Un equipo técnico revisa una línea de energía redundante. Un oficial de seguridad recibe una alerta confusa sobre anomalías de señal en el exterior. En la galería principal, un convoy interno se prepara para mover carga entre dos secciones protegidas. Todo parece normal. Esa es la trampa de las instalaciones enterradas. La profundidad da una sensación de seguridad psicológica casi absoluta, y en la guerra, sentirse demasiado seguro suele ser el último error. A las 11:56 llega la primera decisión que condena al complejo. No se ataca aún el corazón, se atacan las arterias. Los accesos externos, los nodos eléctricos, la ventilación, las comunicaciones y los sistemas de protección que convierten la montaña en una base y no en una simple cavidad de roca. La lógica es brutal. Si vas a golpear algo profundamente enterrado, primero, asegúrate de que cuando llegue el golpe principal no haya forma realista de evacuar, reforzar o recuperar lo que quede dentro. Los primeros impactos no buscan espectáculo, buscan función. Un acceso logístico queda bloqueado por derrumbe controlado. Una subestación externa deja de alimentar una parte crítica del complejo. Un respiradero principal revienta y descompensa la presión interna. Un nodo de comunicaciones se apaga. Desde fuera, el daño todavía parece limitado. Desde dentro, el efecto es otro. Luces de emergencia.
puertas que tardan más en responder, interfonos saturados, protocolos de aislamiento que se disparan a la vez. Lo que antes era redundancia empieza a convertirse en caos. Y ahí es donde una base subterránea revela su gran debilidad. Cuanto más compleja es, más dependiente es de su propia organización interna. Una instalación pequeña puede soportar la improvisación. Una gran base enterrada no. Necesita energía, control ambiental, rutas de circulación, mando claro y capacidad de saber qué parte sigue funcionando y cuál no. Cuando varias de esas capas fallan al mismo tiempo, la profundidad deja de protegerte. La profundidad te atrapa. Hay un detalle que cambia por completo la historia. La mayoría de la gente piensa que el objetivo principal de una munición penetradora es simplemente perforar. En realidad, perforar solo es el principio. Lo decisivo es dónde perfora, cuándo perfora y qué deja inutilizado después. Por eso, en esta recreación, los F-47 no lanzan todos sus golpes de la misma manera ni sobre el mismo punto. Sincronizan la secuencia para que cada explosión empeore el efecto de la anterior y prepare el terreno para la siguiente. A las 11:58, la montaña recibe el primer golpe profundo. Luego otro y otro más. No se busca una sola brecha heroica. Se busca sobrepresión interna, colapso parcial, bloqueo de galerías y daño funcional en cámaras críticas. La onda no solo rompe, también desordena. Desalineación de puertas blindadas, caída de falsos techos técnicos, desprendimiento de conducciones, fragmentación de cableado, humo, polvo. Sistemas automáticos entrando en modo de contingencia justo cuando el personal ya no sabe qué sector sigue conectado con cuál. Dentro del complejo, la percepción del tiempo desaparece. Los oficiales de guardia intentan reconstruir el cuadro de situación, pero la imagen llega a trozos. En una galería informan de derrumbe. En otra, de corte eléctrico. En una tercera, de una puerta que no abre. En la sala de control secundaria, un técnico intenta confirmar si el problema es local o general y recibe respuestas contradictorias. Alguien propone trasladar personal por la ruta de mantenimiento. 5 minutos después descubren que la ruta de mantenimiento ya no existe como ruta fiable. Lo más devastador de todo no es necesariamente la cifra de muertos ni el tamaño del cráter, es la pérdida súbita de operatividad. ¿Una instalación enterrada vive de seguir siendo útil después del golpe? Si ya no puede mover material, si no puede proteger a su personal, si no puede mantener el control interno, si no puede ventilar zonas dañadas y si no puede garantizar que una sección no comprometa a otra, entonces ha dejado de ser una base militar y se ha convertido en un volumen subterráneo lleno de problemas. Los F-47 vuelven a pasar, pero ya no para buscar si han acertado. Ahora buscan otra cosa. Buscan signos de supervivencia militar. Vehículos saliendo. Antenas auxiliares levantándose. Generadores externos activándose. Equipos de emergencia intentando abrir accesos alternativos. Señales de que, pese al golpe, la instalación todavía podría volver a ponerse en pie. Esa es la diferencia entre un bombardeo y una misión de negación estratégica. No basta con golpear. Hay que asegurarse de que el objetivo no vuelva a jugar. Si esta parte te está sorprendiendo, espera a lo que viene ahora, porque el golpe más importante ni siquiera es el que entra bajo la montaña, es el que impide que la montaña vuelva a servir para algo. Cuando se habla de objetivos enterrados, casi toda la conversación pública gira alrededor de la profundidad. 30 metros, 50 metros, cientos de metros de roca. Pero los ingenieros militares saben que la pregunta correcta no es solo cuán profundo está el objetivo, la pregunta correcta es cuánto depende ese objetivo del mundo exterior. Y la respuesta, casi siempre, es mucho más de lo que parece. Hasta la instalación mejor protegida del planeta necesita aire, energía, control térmico, rutas de acceso, mantenimiento, comunicaciones y disciplina interna. Por eso la segunda fase del ataque es tan despiadada. No se dirige únicamente al corazón enterrado, se dirige también a la posibilidad de reparación, equipos de rescate que no pueden acercarse. Vehículos de ingeniería que encuentran los accesos inutilizados, unidades de defensa aérea que intentan reposicionarse demasiado tarde, nodos externos que, en condiciones normales, habrían permitido mantener parte del complejo en funcionamiento degradado, pero que ahora aparecen dañados o directamente fuera de combate. En una guerra de superficie todavía puedes improvisar mucho. Sacas un generador, mueves personal, redistribuyes material, levantas una antena provisional. Pero en una base enterrada grande, la improvisación tiene techo. Si la ventilación falla, ciertas zonas dejan de ser utilizables. Si la energía no vuelve, partes enteras quedan aisladas. Si los accesos pesados están bloqueados, no puedes mover lo que necesitas. Y si la incertidumbre sobre el daño es total, cada decisión se vuelve más lenta justo cuando el reloj corre más deprisa. A las 12:07, los sensores de seguimiento confirman algo crucial. La firma térmica del complejo cambia. No desaparece del todo, lo cual sería incluso raro, pero se vuelve errática.
Sectores que antes mantenían una temperatura estable ahora caen de golpe, otros se recalientan de forma anómala, las comunicaciones internas se reducen y se fragmentan. Y, lo más importante, no aparece ninguna respuesta organizada en superficie que indique una recuperación controlada. Eso es exactamente lo que el atacante quería ver. No un silencio absoluto, sino un silencio desordenado. Desde el punto de vista militar, esa es la señal de que el objetivo no solo ha sido golpeado, ha sido desarticulado. Y esa palabra importa mucho. Destruir físicamente algo puede requerir una energía descomunal. Desarticularlo puede exigir, sobre todo, inteligencia precisa y secuencia correcta. Es la diferencia entre pegar fuerte y pegar donde el sistema deja de reconocerse a sí mismo. Los ataques modernos más temidos no siempre son los que arrasan más superficie, son los que convierten un sistema complejo en una suma de piezas que ya no cooperan. En ese momento, los planificadores estadounidenses ya no piensan en explosiones, piensan en plazos. ¿Cuánto tardaría Irán en volver a usar ese complejo? ¿Días? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Nunca en esa configuración concreta? Esa es la métrica real del ataque a instalaciones subterráneas, no el impacto visual, sino el tiempo de negación. Porque un objetivo enterrado no existe para estar bonito o para intimidar, existe para preservar capacidad crítica. Si le robas esa capacidad durante el periodo clave, has ganado estratégicamente aunque parte de la estructura siga ahí. Y aquí es donde esta historia se conecta con la realidad conocida. En junio de 2025, fuentes oficiales estadounidenses y la IAEA situaron a Fordow y Natanz en el centro del debate mundial sobre instalaciones subterráneas y municiones de penetración. La propia comunicación oficial dejó claro que Fordow, por estar profundamente enterrado, era difícil de evaluar desde fuera tras el ataque, y que en Natanz se observaron impactos sobre las zonas situadas encima de las salas subterráneas usadas para enriquecimiento y almacenamiento. Eso significa que el mundo ya no discute si las instalaciones enterradas pueden ser atacadas. El mundo discute hasta qué punto pueden seguir siendo útiles después de un ataque bien diseñado. Y ese matiz cambia todo. Porque entonces el problema ya no es solo la dureza física del objetivo, es la sofisticación del atacante. Y ahí, justamente ahí, una plataforma como el F-47 introduce una amenaza nueva. Acorta la distancia entre localizar, comprender y romper la lógica interna de un complejo protegido. A las 12:11, la evaluación preliminar es demoledora. El acceso principal ha quedado inutilizado. Al menos una entrada secundaria ya no permite circulación segura. Hay degradación grave de energía y ventilación. Se han perdido rutas internas. No se detecta una respuesta de mando coherente. Y el calor residual sugiere incendios o fallos en sistemas donde nunca debería haberlos. Puede que parte de la montaña siga en pie. Puede que algunas cámaras hayan sobrevivido. Puede incluso que cierto material siga allí. Pero militarmente, el complejo acaba de caer de una categoría decisiva a otra residual. Eso tiene un efecto psicológico brutal. Porque durante años, la promesa implícita de las bases subterráneas fue esta: pase lo que pase arriba, nosotros seguiremos teniendo dónde escondernos, dónde conservar medios críticos y desde dónde volver a operar. Si de repente esa promesa deja de ser fiable, no pierdes solo una instalación, pierdes una idea. Y perder una idea defensiva puede ser mucho más peligroso que perder un activo concreto. Ahora bien, hay otra capa que casi nadie comenta y que para mí es una de las más importantes. Un ataque como este no solo manda un mensaje a Irán, le manda un mensaje al resto del planeta. A cualquier país que haya apostado por enterrar capacidad estratégica bajo la premisa de que la profundidad por sí sola ya es suficiente, el mensaje sería simple y brutal: ya no basta con esconder lo valioso. También tienes que asumir que alguien puede ver cómo respira, cómo se alimenta, cómo se comunica y cómo matarlo sin necesidad de verlo entero. Y si te interesa este tipo de análisis, atento al cierre, porque lo que deja esta recreación no es solo una historia de aviones furtivos y bombas penetradoras. Deja una idea mucho más incómoda sobre el futuro de la guerra aérea. Durante décadas, la imagen clásica del poder aéreo ha sido bastante simple. Muchos aviones, mucho ruido, mucha munición, mucho desgaste. Pero la guerra aérea de próxima generación apunta a otra dirección. Menos firmas visibles, menos avisos, más sensores, más integración, más precisión en la secuencia, más capacidad de convertir el primer minuto del combate en el último minuto útil del objetivo. Y eso encaja perfectamente con la filosofía que públicamente se ha atribuido al F-47. Más alcance, más sigilo, más adaptabilidad y más capacidad de operar como pieza central de una familia de sistemas. Por eso esta recreación funciona tan bien para un canal como este, porque no habla solo de una plataforma misteriosa ni de una montaña bombardeada, habla de una transición histórica.
Del paso de la guerra aérea basada en la saturación a la guerra aérea basada en la comprensión profunda del objetivo. Antes, el gran reto era llegar. Ahora, en muchos casos, el gran reto es entender mejor que el propio defensor qué necesita ese objetivo para seguir vivo. Y eso, para Irán, es una pesadilla estratégica, porque buena parte de su lógica de supervivencia se apoya precisamente en dispersar, endurecer y enterrar. Misiles, centros de mando, reservas, líneas críticas, complejos técnicos, todo eso parte de una idea razonable. Lo que no puedan ver o alcanzar con facilidad, costará mucho neutralizarlo. Pero si enfrente aparece una generación de sistemas diseñada no solo para penetrar el espacio aéreo, sino para desnudar la arquitectura funcional de lo que está escondido, el cálculo cambia de raíz. En otras palabras, la montaña deja de ser el final del problema y se convierte en el principio del análisis. Ya no basta con preguntar cuánta roca hay encima. Hay que preguntarse cuántas entradas hay, qué redundancias existen, cómo se distribuye la energía, por dónde circula el aire, dónde están los cuellos de botella. ¿Qué se puede bloquear con un solo golpe y qué partes del sistema solo necesitan unos minutos de caos para quedar inutilizadas durante meses? Ese es el tipo de conversación que ningún alto mando quiere tener después de un ataque así. No la conversación emocional, no la de la propaganda, la otra, la seria, la que se produce en salas cerradas con mapas, cronologías y evaluaciones de daño. La conversación donde alguien tiene que explicar por qué una instalación concebida para sobrevivir no solo fue alcanzada, sino funcionalmente neutralizada en cuestión de minutos por un paquete aéreo que casi nadie vio venir. Y también es el tipo de conversación que transforma presupuestos, doctrinas y prioridades durante años. Porque cuando una defensa pierde confianza en la invulnerabilidad de sus refugios profundos, de repente todo tiene que replantearse. Más redundancia, más dispersión, más engaño, más túneles, más defensa aérea, más silencio, más costes, incluso aunque el rival nunca vuelva a repetir el ataque. A veces, la mayor victoria estratégica de una operación así no es lo que destruye, es lo que obliga al enemigo a reconstruir mentalmente desde cero. A las 12:18, los últimos F-47 abandonan el área. No hay celebración pública, no hay una imagen nítida para la televisión, no hay un símbolo fácil, solo datos. Firmas térmicas degradadas, comunicaciones fragmentadas, accesos bloqueados, silencio operativo en una montaña que minutos antes seguía viva por dentro. Muy lejos de allí, en un centro de mando, alguien ordena conservar todos los registros de misión. Más lejos todavía, en otra capital, alguien empieza a redactar el informe más incómodo de todos, el que tiene que explicar por qué lo enterrado ya no fue suficiente. Y esa es la razón por la que el F-47 da tanto miedo incluso antes de existir en números grandes o demostrar públicamente casi nada de sí mismo. Porque cuando un sistema es lo bastante opaco como para que apenas conozcas su forma, pero sí entiendas la lógica de lo que podría hacer unido a una red de sensores, armas y plataformas, el miedo no nace de lo que ves, nace de todo lo que ya puedes imaginar. Puede que ese sea, en el fondo, el verdadero centro de esta historia, no la explosión, no el cráter, no la montaña herida, sino el final de una vieja confianza. La confianza de que enterrando algo lo suficiente lo habías puesto a salvo del futuro. Y quizá ese sea precisamente el mensaje más duro de todos. En la guerra aérea que viene, lo más protegido ya no será necesariamente lo más seguro.